triangular. Va al revés. Bueno, bueno, allá atrás, ahorita en silencio porque vamos a grabar la clase, ¿sí? Muy bien, cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a realizar el circuito de un generador de onda triangular. Vamos a ver sus fórmulas principales y vamos a hacer un breve ejercicio con datos que nos van a proporcionar, ¿sí? Entonces, de primero, tengo que este generador está constituido con dos amplificadores operacionales, ¿sí? Dos amplificadores operacionales. Voy a colocar uno con el menos arriba y uno con el más abajo por su situación. En este entra aquí una resistencia al lado positivo y aquí sale hacia otra resistencia. El lazo cerrado es hacia otra resistencia y aquí antes de entrar también hay otra resistencia, ¿sí? Y el lazo cerrado está constituido por un capacitor, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Las entradas que no se conectan pues se tiran a tierra, ¿sí? Y va a haber una retroalimentación mayor desde el punto de salida hasta el punto de entrada, ¿sí? Aquí nosotros obtendríamos el voltaje 1, aquí obtendríamos el voltaje 2, ¿sí? Y pues aquí también tenemos nuestro voltaje de salida. Quiere decir que el voltaje 2 va a ser nuestro voltaje de salida. Aparte de eso, tenemos que aquí va a haber una resistencia A y esto va a ser N veces la resistencia A. Esta va a ser la resistencia B y este va a ser el capacitor. Dado eso, tenemos las siguientes fórmulas, ¿sí? Que el voltaje 2 es igual al voltaje de saturación dividido RB por C por el periodo partido 2, esto es para el segundo semiciclo, más el voltaje L, eso es para el segundo semiciclo. Para el primer semiciclo el voltaje 2 es igual a menos el voltaje de saturación, ¿sí? Menos el voltaje de saturación partido RB por C por el periodo partido 2 más BH. Entonces hay que aclarar quién es BH y quién es BL, ¿sí? En primer lugar, el voltaje que tenemos acá, este voltaje puede ser el voltaje de saturación partido N, como puede ser menos el voltaje de saturación partido N. Tiene esas dos opciones, sea el voltaje de saturación partido N como el voltaje de saturación partido N, el menos. Entonces, ¿quién es el voltaje de saturación? Pues son los voltajes con los que se va a estar alimentado este amplificador. ¿Estamos? Muy bien. Entonces resulta que el voltaje H y el voltaje L están constituidos por esos voltajes de saturación. El voltaje H es igual a menos el voltaje de saturación partido N. Entonces prácticamente el voltaje H es el voltaje de saturación partido N. Y el voltaje L es menos el voltaje de saturación partido N. Entonces la única diferencia entre el voltaje H y el voltaje N es de que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Qué significa voltaje H? Significa el voltaje que se encuentra en la parte de arriba, de height. Y voltaje L, el voltaje que se encuentra en la parte de abajo, es el voltaje low, ¿verdad? Voltaje low. Muy bien. Aparte de eso, tenemos la fórmula para lo que es el periodo, que es igual a 4 veces RB por C dividido N. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña simulación para esto. Vamos a decir que esta resistencia que está acá mide 8 kiloohmios y esta resistencia que está acá mide 2 kiloohmios, ¿sí? Que el voltaje de amplificación sería prácticamente de 16 voltios y menos 16 voltios. Que RB, por decirlo así, es una resistencia de 3 kiloohmios y que el capacitor es un capacitor de 9 nanofarados, ¿sí? Con eso me están pidiendo las siguientes incógnitas, ¿sí?
me está pidiendo el voltaje 2 para el semiciclo, para el primer semiciclo, y el voltaje 2 para el segundo semiciclo. Me están pidiendo también el periodo de tiempo, y obviamente antes que todo eso me están pidiendo también el valor de N. Entonces vamos por pasos. Yo para calcular todo, para calcular el voltaje 1, que puede ser voltaje de saturación partido N, con voltaje de saturación partido N, para encontrar todo eso necesito el valor de N. Incluso necesito el valor de N para encontrar el periodo. Entonces lo primero que debo de hacer yo es calcular el voltaje de N. Como yo sé que esta resistencia es N partido RA, y esta resistencia es RA, tengo que la ganancia de estos dos se elimina y me queda solamente N. Quiere decir que N yo lo obtengo con N por RA, que en este caso es 8 kilo ohmios, y RA, que en este caso es 2 kilo ohmios. Entonces, ¿cuál es el valor de N? 8 kilos dividido 2 kilos, el valor de N sería 4. Y ese valor de 4 es adimensional, quiere decir que no tiene dimensión. No son ohmios, no son amperios, no son voltajes. Es un valor adimensional. Entonces, con ese valor yo puedo encontrar el valor de H y el valor de N, que no lo puse acá, pero lo puedo encontrar. El valor de H es igual al voltaje de saturación, que es 16 voltios, dividido N, dividido 4. ¿Qué es 16 dividido 4? ¿Cuánto es? 4 voltios. Ese sería el valor de H. El valor de N, ¿cuánto sería? Menos 16 voltios dividido 4, eso sería menos 4 voltios. Y ya tengo los dos voltajes, tanto en alta como en baja. Luego, para encontrar el voltaje 2 en el primer semiciclo, recordemos que este es el primero, sería igual menos el voltaje de saturación, o sea, menos 4 voltios. Pero para encontrar ambos voltajes, yo necesito encontrar primero, ¿qué cosa? Primero el periodo. Entonces yo pongo aquí el periodo va a ser igual a 4 por la resistencia B, que sería 3 kilo ohmios, por el capacitor, que sería 9 nanofaradios, todo eso dividido N, que N vale 4. ¿Sí? Entonces ahí está sencillo porque 4 con 4 se eliminan y me queda 3 kilos por 9 nano. Entonces en calculadora, por favor, jóvenes, 3 kilos por 4 nano. Calculadora. ¿Cuánto quedaría? 3 kilos por 4 nano. 1.2 micros. 3 kilos por 4 nano. ¿Sí? 1.2 no es micro, sino que podría ser una menos 5, le hablamos de ingeniería. Serían 12 microsegundos. Entonces el periodo de esta cuestión es 12 microsegundos. Si me estuvieran preguntando la frecuencia también de ese problema, la frecuencia sería el inverso del periodo, o el inverso de 12 microsegundos. Entonces, si yo le saco el inverso a esto, sería de la siguiente manera: el inverso, bueno, poner aquí 1 dividido algo, sería 83.33 Hz. ¿Sí? 1 dividido 12, 1 dividido 12 menos 6. Sí, 83.333, o sea, sería 83.33 kilohertz. ¿Sí? Kilohertz. Esa sería mi frecuencia. Si me estuvieran preguntando el periodo, serían 12 microsegundos. Si me estuvieran preguntando la frecuencia, sería 833.33 kilohertz. ¿Estamos claros con eso? Luego de eso ya puedo encontrar el voltaje 2 para el semiciclo positivo y para el semiciclo negativo. El voltaje 2 para el semiciclo, el primer semiciclo sería menos el voltaje de saturación, que sería el voltaje de saturación sería, en este caso, sería los 16 voltios, menos 16 dividido RB por C sería 3 kilos por 9 nano,
por el periodo dividido 2. El periodo dividido 2, una vez lo podemos decir, 12 dividido 2 es 6 microsegundos. Y luego a eso le sumo el voltaje H. El voltaje H es 4 voltios. ¿Me puede decir alguien cuánto es el voltaje 2 para el primer semiciclo? Sería menos 16 por 6 micro dividido 3K por 9 nano. K y nano me da micro, ¿va? K y nano me da micro, ¿sí? Y micro con micro se va a eliminar. Entonces prácticamente sería 16 por 6 dividido 3 por 9. Sería menos 96 dividido 27. ¿Cuánto da eso? Menos 3.55 más 4 me da 0.44 voltios, ¿sí? O sea, el voltaje 2 es de 0.44 voltios para el primer semiciclo. Para el segundo semiciclo sería voltaje de saturación, que sería 16 por el periodo dividido 2, que en este caso sería 6 micro, dividido RB por RC sería 3 kilos por 9 nano, ¿sí? Y más el voltaje L, pero como el voltaje L es negativo sería menos 4 voltios. Entonces, otra vez, kilo con nano me da micro y micro con micro se elimina. Se elimina todo. Entonces sería 16 por 6 dividido 27, otra vez. Sería 96 dividido 27. Y a eso le resto 4. Sería menos. Voltaje 2 para el segundo semiciclo sería menos 0.44 voltios. Entonces, esto es para el primer semiciclo. Y esto sería para el segundo semiciclo. Haciendo un pequeño resumen, cuando a mí me dan un generador de onda triangular, yo puedo calcular los siguientes voltajes. Recuerden que el voltaje 2 sería mi voltaje de salida, quiere decir que esa onda triangular estaría de pico a pico entre 0.44 voltios y menos 0.44 voltios. Me quedó un voltaje pequeño, ¿por qué? Porque todos estos son valores que yo acabo de proponer, ¿verdad? Pero los valores se van haciendo de acuerdo a lo que yo necesito. Luego, si a mí me están pidiendo, lo primero que debo de encontrar, mejor dicho, es el valor de N. El valor de N es de 4 voltios, de 4, es adimensional, no es voltios, no es amperios, no es faradios, no es nada. Luego, para encontrar el periodo, uso la fórmula esta, que es la que está acá. Y ustedes saben que la frecuencia es el inverso del periodo, es esto de acá. O sea que a mí me pueden preguntar N, el valor del periodo, el valor de la frecuencia, el valor de BH, el valor de BL, el valor de B2 para ambos semiciclos. Para el semiciclo positivo, para el primer semiciclo y para el segundo semiciclo, ¿verdad? Recuerden que esto viene así. Entonces el primer semiciclo comienza acá, sería 0.44 voltios. El segundo semiciclo empieza acá, sería menos 0.44 voltios. ¿Estamos? Y colorín colorado, ese ejemplo se ha terminado.